Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor y soy profesor de las asignaturas de biología en la preparatoria Andrés Quintanar. Hoy vamos a hablar sobre la nutrición de las plantas y cómo podemos enriquecer los sustratos para nuestro huerto casero. Entonces, primero que nada tenemos que saber que todos los organismos necesitamos de nutrientes para poder crecer y desarrollarnos de forma óptima. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver cómo ocurre esto en el caso de las plantas. Una de sus fuentes de nutrientes y alimento es la fotosíntesis, y esta ocurre principalmente en los tejidos verdes de las plantas, como en las hojas, en donde a partir de la energía de la luz y una serie de reacciones bioquímicas se obtiene glucosa como fuente de esqueletos de carbono y energía. Sin embargo, las plantas necesitan consumir otros nutrientes para construir otro tipo de moléculas y componentes celulares, conocidos como minerales, los cuales se encuentran en los suelos. Dentro de los más importantes están el nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros. Estos tienen que estar disueltos en agua y ser absorbidos por las raíces, que posteriormente serán transportados al resto de los tejidos y órganos de las plantas para poder usarlos. Se sabe que la deficiencia de alguno de estos nutrientes provoca ciertos síntomas en las plantas, los cuales podríamos detectar a simple vista. Por ejemplo, la deficiencia de boro provoca necrosis en tejidos muy jóvenes, es decir, la muerte de estos tejidos caracterizada por un oscurecimiento de estos mismos. La deficiencia en azufre y nitrógeno provoca clorosis, es decir, adquisición de esta coloración amarilla que se debe a la pérdida de clorofila. La deficiencia de magnesio, manganesio y hierro provoca otro tipo de clorosis, principalmente entre las nervaduras. La deficiencia de potasio provoca necrosis en los márgenes de las hojas, mientras que la deficiencia de fósforo provoca la adquisición de coloraciones rojas. Por otro lado, también la deficiencia de calcio puede provocar malformación en las hojas, es decir, encorvamiento de estas mismas. Y estos son ejemplos de cómo se ve una hoja real con cualquiera de estos síntomas. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer para enriquecer con algunos minerales los suelos de nuestros huertos caseros? Para esto podemos hacer uso del compostaje de algunos materiales naturales y que son fáciles de conseguir. Por ejemplo, el compostaje a partir de estiércol de animales de corral como gallinas, borregos o ganado en general es principalmente rico en nitrógeno. Sin embargo, debemos tener ciertas precauciones para usar este abono. Por tanto, les dejaré un link para seguir la receta de cómo usarlo. Otro de estos es el abono que se produce a partir de la lombricomposta o del cultivo de lombrices. Esto básicamente se basa en los desechos de vegetales y la digestión de estas lombrices. Este tipo de abonos es rico también en nitrógeno, pero también en potasio y fósforo. También podemos utilizar enraizadores naturales para esquejes, es decir, para estos tallos o fragmentos de plantas que pueden generar toda una planta completa. Pero para esto es importante que primero le salgan raíces. Para esto podemos usar germinado de lentejas, es decir, ponemos a germinar lentejas en agua durante 4 días aproximadamente. Esto lo que va a hacer es que se acumule una gran cantidad de auxina, que es una hormona que induce o promueve el desarrollo de raíces. Luego a esta mezcla de germinado de las lentejas con agua se macera, esto luego lo podemos colar y luego esta agua la podemos usar para regar las plantas o estos tallos, ¿no? Y esto lo que va a hacer es permitir que estos fragmentos desarrollen raíces. También podemos usar tés o infusiones a partir de cáscara de plátano. Estas infusiones básicamente son ricas en potasios. Para poder lograrlo necesitamos hervir la cáscara de plátano por aproximadamente 15 minutos, luego se cuela esta agua y luego esto lo podemos utilizar para regar las plantas. Esto principalmente es importante para el proceso de floración y el desarrollo de los frutos. También podemos utilizar restos de café. Ya saben, este polvo de café resultante o sobrante de nuestras cafeteras. Para esto lo que tenemos que hacer es dejar secar este café, este polvo, en algún recipiente y este mismo polvo lo podemos revolver con el sustrato que nosotros pensamos usar o también se puede dejar reposando en agua, filtrar y utilizar esta agua para regar nuestras plantas. Esto principalmente es rico en nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros minerales, aunque también puede acidificar los suelos. Esto va a depender de los requerimientos de las especies de plantas que nosotros queramos sembrar. También podemos hacer uso de las cáscaras de huevo. Para esto, lo que tenemos que hacer es lavar, dejar secar estas cáscaras y triturarlas lo más finamente posible.
Esto lo podemos también rociar en nuestros sustratos y revolver un poco con este sustrato. Esto lo que va a hacer es agregar calcio a los suelos y también puede contrarrestar la acidez de los suelos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Cualquier duda o comentario que tengan, por favor, comuníquense conmigo. Gracias.